Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Estamos de pie por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos venir y cantarte, adorarte, reconocer, Señor, tu poder, tu majestad. Gracias porque nos permites reunirnos para aprender y escuchar de tu palabra, que es tan preciosa, que es viva y es eficaz. Padre, queremos pedirte que por medio de lo que escuchemos, no solamente crezcamos en conocimiento, Señor, sino que crezcamos en el interior, Señor, para poder, Señor, de manera práctica honrarte, glorificarte a ti primeramente y servir, Señor, a tu cuerpo que es la iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir entonces con el estudio del libro de los Hechos. Vamos al capítulo, seguimos en el capítulo 2, versículos 22 al 32. Vamos a estar estudiando estos 10 versículos que son de mucha bendición. Yo espero que este estudio del libro de los Hechos nos haga principalmente como iglesia comprender nuestro propósito y que nos haga redoblar el esfuerzo que tenemos que hacer para honrar al Señor como iglesia y servir a los demás. Recuerde que la iglesia es un organismo muy importante dentro de la sociedad, porque Dios usa la iglesia para que la sociedad pueda ver la luz de Cristo. Tenemos que ser sal y luz. Aquí dentro nosotros recibimos gran bendición por la gracia de Dios. Hemos recibido la salvación del Señor, recibimos esa comunión, esa coinonía que podemos tener, pero el Señor nos pide que seamos sal y luz. Y quizás por algún tiempo la iglesia en general no ha sido esa sal, esa luz que deberíamos de ser. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude, y ese es el contexto o la connotación que tiene el que estudiemos el libro de los Hechos. Vamos al versículo 22, versículos del 22 al 25. Dice así. Recuerden que está aquí hablando Pedro. ¿Recordamos eso? Está hablando Pedro después de lo que fue Pentecostés, lleno del poder del Espíritu Santo. Está compartiéndole a todas las personas que bajaron a Jerusalén de diferentes naciones y les está hablando del Evangelio, y continúa después de lo que mencionamos en los versículos anteriores en la semana pasada de esta manera. Dice así: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Nos detenemos ahí un momento. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos varios aspectos importantes. El primero de ellos es que vemos a Pedro llamando la atención de los principales acusadores de Jesús. Un Pedro lleno del poder del Espíritu de Dios. A este punto yo creo que a ti y a mí nos queda clara la importancia del poder del Espíritu Santo. Amén. La importancia de buscar estar llenos del Espíritu de Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de adorarle, de congregarnos, de servirle. Todos esos son elementos que nos ayudan a tener la presencia de Dios en nuestra vida, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos a ese Pedro llamando la atención de los principales acusadores de Jesús. Y esa es la primera analogía práctica que tú y yo tenemos que tener en claro. Tú y yo debemos de ser como ese Pedro, llenos del poder del Espíritu Santo, que podamos llamar la atención de los principales acusadores de Jesús. Interesante esto, porque a veces la iglesia cae en un papel donde lo menos que quiere hacer
es tener algo que ver con los acusadores de Jesús, ¿estás de acuerdo? E incluso tomamos una actitud de ser enemigos de los acusadores de Jesús, de todo aquel que se levanta de alguna manera u otra en contra de Jesús, y entonces decimos, no te acerques a esa persona porque esa persona es una acusadora de Jesús. Y aquí vemos un Pedro llamando la atención de ellos. Eso es interesante. Ahora, no solamente llamando la atención porque sí, sino con un propósito. Él está llamando la atención de ellos para compartirles el evangelio. Tú y yo debemos de hacer con mucha premura hoy en día esto, llamar la atención de aquellos que no quieren acercarse al Señor y que quizás incluso se atreven a acusar el nombre del Señor. Deberíamos de hacerlo, llamar su atención. Pero obviamente eso va a depender de qué tan cerca estemos del Señor para tener esa preocupación. Estas personas eran detractores que sabían bien lo que Jesús había hecho. Eran personas que seguían muy bien o escucharon acerca del ministerio de esos 3 años de Jesús. No eran personas que tenían como a Jesús como una persona desconocida, sino que sabían. Hoy más que nunca, por toda esta cuestión de la información, de los medios de comunicación, de las famosas TICs que les dicen, ¿verdad? Para poder comunicarnos y estar en contacto, hoy más que nunca el evangelio, el nombre de Jesús se puede escuchar en muchos lugares. Muchas personas que antes no podían hacerlo, hoy en día pueden escuchar acerca del Señor Jesucristo. En cuestiones tan sencillas como por ejemplo las festividades, una Semana Santa en la cual los medios se llenan de información acerca de Jesús, ¿están de acuerdo? Una Navidad que ya por ahí viene oliendo a pavo, ¿verdad? Un amigo decía que a pavorosos frijoles, ¿verdad? Cuando no se tenía el pavo, pero bueno. Pero que ya vino oliendo a Navidad y que sabemos que en ese tiempo películas de Jesús, menciones acerca del nacimiento de Jesús, canciones acerca de Jesús, y la gente por lo tanto escucha y sabe acerca de Jesús. Sin embargo, sigue siendo detractora de alguna manera u otra acerca de lo que Jesús quiere darnos, que es precisamente la palabra del evangelio, el arrepentimiento para ponernos en comunión con el Padre. Vemos a Pedro dando un evangelio que detona la soberanía de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues hablando precisamente de un evangelio en el cual Pedro deja muy en claro que el plan de Dios era que Jesús viniera y muriera por nosotros. Más allá de que estos hombres pudieran haber acusado a Jesús, algunos de ellos quizás, y haberle pedido a Poncio Pilatos que lo crucificaran, más allá de eso, es que era el plan de Dios para redención nuestra, amén. Nos iba a redimir y era parte de ese plan. Y entonces vemos a un Pedro también mencionando cómo gentiles y judíos fueron culpables de la muerte de Jesús. Vemos a un Pedro ahí diciéndole: ustedes son culpables de la muerte de Cristo. Hay algo muy interesante que pasa con Poncio Pilatos cuando él les dice, ¿verdad? Yo no encuentro falta en él, cuando les menciona de Jesús. ¿Qué quieren que haga con él, verdad? Y entonces el pueblo pues pide que lo crucifiquen. Y sabemos la acción de Poncio Pilatos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Se lava las manos y dice algo muy impactante. Dice: pues que la sangre de este inocente sea sobre ustedes. Sin querer ahí, o bueno, por la voluntad de Dios, él estaba pronunciando algo que hasta el día de hoy no solamente le toca a ese pueblo que mandó o que proclamó que se crucificara a Jesús, sino que nos toca a nosotros también. Vemos entonces, repito aquí, a Pedro mencionando cómo gentiles y judíos fueron culpables de la muerte de Jesús. Y hoy en día tú y yo podemos pensar, podemos decir: esos judíos, ¿verdad? Religiosos, ¿verdad? Gente de doble ánimo, gente hipócrita, ¿verdad? Que por su culpa mataron a Jesús, ¿verdad? Lo mandaron a la cruz. Pero la realidad es que esta parte, cuando dice que menciona a los gentiles y a los judíos, nos incluye a ti y a mí. A ti y a mí. Nosotros también, tú y yo, a quien tienes al lado, al que tienes atrás, enfrente, somos culpables de la muerte de Jesús. Tú y yo. Porque por eso vino a morir Jesús. Por pecadores como tú y como yo. Él vino a morir por eso. Pero lo más sencillo es siempre señalar a los demás. Y es algo que la iglesia cristiana tristemente tiene en demasía.
estar juzgando unos a otros, cuando esa sangre del Cordero fue suficiente para perdonarnos a todos, que tengamos esa gracia que el Señor ha tenido sobre nosotros hacia los demás. Porque de nada nos va a servir que conozcamos tanto de la palabra y nos la pasemos señalándonos, porque entonces olvidamos que esa gracia ha estado sobre nosotros también. Pero quizás en nuestro corazón estemos abriendo puertas a pecados, a cuestiones de idolatría, que sabemos que no tiene que ver solamente con cuestiones de ídolos, sino con poner cualquier cosa antes de Dios. Eso es idolatría. Y luego nos preguntamos, ¿por qué las cosas están como están en mi vida? Mira, Dios, si yo estoy permitiendo cosas en mi vida que no agradan a Dios. Y por causa de todo este pecado, nos queda claro a nosotros que somos culpables de la muerte de Cristo. ¿Está usted consciente de eso? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Tenemos que estar conscientes, porque si usted y yo estamos conscientes, eso va a levantar en nosotros un espíritu de gratitud y de adoración al Señor. Decir gracias, Señor, porque a pesar de que de alguna manera implícita yo estaba entre esa multitud que decía crucifícale, tú me perdonaste. Y esto es lo que está a punto de suceder aquí con Pedro. Pedro le está hablando a algunas de las personas que quizás estuvieron ahí, porque les está tomando en ese contexto y les está diciendo, pero ¿qué creen? Hay victoria en el Señor, porque ese mismo Jesús que tú crucificaste es ese mismo Jesús que puede traerte perdón a tus pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Así es. Y es ahí donde vemos entonces también una proclamación de Pedro de la victoria sobre la muerte. Una victoria que alcanzó Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por medio de la cual tú y yo podemos tener salvación. Entonces, Pedro hace una proclamación a un salmo del rey David, que es el Salmo 16 de los versículos 8 al 11, si no me equivoco, que dice de la siguiente manera, dice así, aquí estaba él referenciando este salmo, y dice en el versículo 25 al 28 de Hechos 2, dice así: el rey David dijo lo siguiente acerca de él, acerca de Jesús: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Pedro les está diciendo, ustedes son culpables de que Cristo haya venido a morir en la cruz, pero también les está diciendo, pero les tengo una noticia: la realidad es que todo esto está bajo el poder y la soberanía de Dios, y no hay nada, aunque ustedes hayan sido culpables de la muerte de Cristo, no hay nada que pueda mantener al Señor Jesús en la muerte, sino que Él se va a levantar de la tumba y va a vencer sobre el pecado y sobre la muerte. Y viene algo ahí muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es? Que nos habla entonces del mismo Señor Jesucristo teniendo una confianza plena en Dios. Y eso nos lleva a nosotros también a algo que podemos imitar, precisamente esa confianza total en el Señor, esa confianza plena en Él. Vemos también una alegría que nos hace alabar a Dios proclamando su poder. Vemos al mismo Señor Jesucristo que está hablando allí en esa parte de ese salmo, refiriéndose al Padre también. Y vemos que está alegre porque sabe que el poder de Dios no lo va a dejar perecer. Ahora tú y yo tenemos que estar también alegres en ese mismo sentido, porque la realidad es que pase lo que pase, Dios en su gracia por medio de Cristo Jesús no nos va a dejar perecer. Amén. Él no nos va a dejar perecer. Y esa es esperanza que tenemos en Él, es esperanza en la vida eterna. Sé que muchos de nosotros por diferentes circunstancias obviamente tenemos un apego a esta tierra, y es normal. ¿Cuántos de aquí queremos o amamos a nuestros hijos? ¿Verdad que sí? A nuestra esposa, a su esposo. ¿Cuántos aman igual tal vez su profesión, su llamado ministerial? Y eso son cosas, o a la iglesia misma, ¿verdad que estamos hablando de la iglesia? Son cosas que nos traen apego. Pero la realidad es que nuestra alegría, como lo hemos hablado también en otra ocasión, está basada en la esperanza eterna que tenemos en Cristo.
Esa debe ser nuestra alegría, que un día todo esto va a pasar y que vamos a pasar la eternidad con el Señor. Y eso debe de manejar o debe de llevar el propósito de nuestra vida, un propósito hacia lo eterno. Y entonces también nos va a traer una alegría que debemos de expresar por su salvación. Piensa en lo siguiente: ¿qué tan alegre realmente vives día a día, consciente de que a pesar de que fuiste culpable, parte de los culpables, o fuimos, de la muerte en la cruz del Señor Jesús, eres ahora salvo? ¿Qué tan alegre estás o vives? ¿Qué tan, gozoso en tu vida estás recordando lo que hizo el Señor por ti? Eso debería ser un manto constante de alegría y de gozo en tu vida y en mi vida. Estar alegres, agradecidos porque sabemos que Él nos ha redimido. La primera cosa por la que debemos dar gracias al Señor es por su gracia salvadora sobre nosotros. Ya después todo lo demás, ¿verdad? Por nuestra familia, por la iglesia, por el trabajo, por todo lo demás, si quieres hasta por el perro. Pero lo primero es por la gracia que tenemos, que sabemos que pase lo que pase, suceda cuando suceda, nuestra esperanza está en Cristo. Y en Él confiamos y estamos seguros en Él. Versículo 29 al 30 dice así: después de que Pedro les habla acerca de esta profecía de David, porque de alguna manera David estaba profetizando en el salmo que mencioné, ahora les dice lo siguiente: Pedro, queridos hermanos, quiero que noten esto. Qué impactante es esto, el cambio que da aquí. Porque ¿qué está haciendo primero Pedro? Esto es un ejemplo del evangelismo, hermanos. ¿Qué está haciendo primero Pedro? Les está mostrando que ellos son culpables, ¿sí? ¿A quién nos gusta que nos digan cuando estamos mal? ¿Verdad que no? Duele, ¿cierto? Y cuando alguien te dice que estás mal y que eres culpable de algo, lo puedes incluso hasta tener como tu enemigo. Y aquí Pedro cambia entonces la manera en que se acerca a ellos. Es decir, ya les dejó en claro que por ellos murió Cristo, pero que era un plan de Dios para salvación de ellos. Y cambia la connotación. ¿Qué dice entonces ahora? Queridos hermanos. Ya les habló diferente, ¿correcto? Dice, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Y comienza a hablarles y a darles contexto bíblico del evangelio, algo que tú y yo debemos de hacer. Al hablar del evangelio, entre más Biblia uses, entre más contexto bíblico estés usando, va a ser mejor, porque va a quedar con más entendimiento en la persona y el Espíritu Santo va a obrar conforme a su voluntad, pero tú vas a poder estar explicando conforme a la Escritura su necesidad de Dios. Y allí viene un punto muy importante, que es el siguiente: la importancia de una buena interpretación de las Escrituras. Tú y yo debemos de estar aprendiendo a hacer una buena interpretación de las Escrituras, estudiar la Biblia a fondo, pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque esto te lo quiero recordar y dejar bien en claro. Más allá de cualquier excelente maestro, más allá de cualquier excelente teólogo, conferencista, pastor, el principal maestro, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, que tenemos de la palabra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y cuando tú vas y te acercas a Dios con honestidad, con hambre de Él, el Espíritu Santo, te aseguro, va a traer luz a ti acerca de la palabra. Ese es el primer paso. Después de eso, gracias a Dios que tenemos maestros que están establecidos en la Escritura, que tenemos herramientas para poder estudiar la palabra, pero el principal maestro, repito, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que podamos entender tanto como ese logos de la palabra, esa escritura que está en la Biblia, y para que podamos también entender lo que el Señor nos quiere hablar incluso como iglesia local, porque eso es algo muy importante. El Señor también nos habla de manera individual. Entonces vemos aquí dentro de esto que anteriormente Pedro pidió que prestaran atención. De aquí podemos aprender. ¿Qué podemos aprender? Que tenemos que poner atención. Amén. También vemos a Pedro
ahora pidiendo que piensen en lo leído del Salmo de David. Te fijas, aquí Pedro les está dando una clase de hermenéutica, de interpretación bíblica, y pasos bien sencillos. El primero que les dice, como ya les mencioné, es presten atención. ¿Sabes ahorita cuál es uno de los grandes retos que vivimos en las universidades y en las escuelas? Que te presten atención. Los chavos están tan diluidos por causa de las pantallas, del exceso de pantallas, celulares, tablets, laptops, PCs, que les cuesta trabajo enfocarse un rato. Presta atención. De hecho, es algo que dentro del área educativa ahorita se está poniendo mucho de moda y le mencionan como las habilidades blandas. Son 17 habilidades en el área educativa. Entre ellas, una de ellas precisamente es la concentración. Qué increíble, ¿verdad? Cuando antes era algo común, creo. Concentrarte, ¿verdad? Y ahorita es bien complicado, se dispersan. Y es parte de lo que se busca hacer. Entonces vemos a Pedro diciendo, pongan atención. Y después de poner atención, si lo lleváramos a este aspecto de la educación, hay una área que se llama, dentro de esas habilidades, pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensar profundamente haciendo las preguntas correctas. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en los celulares, por ejemplo, viendo TikTok? El TikTok te mantiene así, porque son videos bien cortitos, ¿verdad? Y estás así, no te deja pensar. Aquí vemos a un Pedro mencionando, presten atención, pero también piensen en lo leído. Qué padre, ¿verdad? Pensar en lo que estamos leyendo, hermano. No se trata de agarrar la Biblia y, ya leí mi capítulo del día, ya cumplí, Señor, ya me voy. ¿No? Preferible, hermano, te lo digo así, te lo digo con toda confianza, no tengo miedo de lo que te voy a decir. Preferible leer 5 versículos en un día y meditar en ellos profundamente durante todo el día. Y decirle, Señor, ¿cómo aplica eso a mi vida? Esto que acabo de leer, esos 5 versículos que acabo de leer, ¿cómo aplican a mi vida, Señor? ¿Cómo te puedo honrar a partir de lo que acabo de leer? ¿Cómo puedo bendecir a la iglesia? ¿Cómo puedo bendecir a mi familia? A partir de esos 5 versículos. Vemos entonces a Pedro pidiéndoles eso, que piensen en lo leído. Es relevante entonces la buena interpretación de las Escrituras que nos dirijan a la obra redentora de Cristo. La Escritura siempre nos va a dirigir a final de cuentas a la obra redentora de Jesús, que está basada obviamente en el Evangelio. Y recordemos que esta interpretación la realizó Pedro, una persona con poca preparación, pero llena del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Así que ninguno de los que estén aquí se preocupen si no han tomado World Hope, si no han ido a algún congreso importante de enseñanza bíblica, mientras estén buscando de la presencia del Señor. Y lo digo también con cuidado, y no digo que no vayan, pero lo que estoy diciendo es que vemos aquí el ejemplo más claro, porque aún los mismos hombres que estaban ahí se asombraban porque decían, bueno, estas personas son del vulgo, o sea, son personas comunes, personas que no han estudiado. De hecho, hay algo muy interesante que quiero mencionarte. Muchas de estas personas, cuando el Señor Jesús hace el llamado de ven y sígueme, ¿verdad? Que les dice así a los discípulos, recordemos eso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Va viendo a cada uno de los discípulos y dice, ven y sígueme. Esa era una tradición que se tenía antiguamente en el pueblo de Israel relacionado a los rabís. Los rabís se sentaban y de repente algunos de los niños a los que les veían potencial, les decían, ven y sígueme, ven en pos de mí, para que les enseñara. Pedro y la compañía habían sido rechazados de eso. Es decir, a ellos nunca ningún rabí les dijo, ven, sígueme en pos de mí. Entonces cuando Jesús les dice, ven y sígueme, ven en pos de mí, para ellos fue, ¿a mí? Así es. Qué bueno es el Señor, amén. Y el Señor entonces llena a Pedro con el Espíritu Santo y él es capaz de esa manera de proclamar el Evangelio después de haber estado 3 años con Jesús, años en los cuales todavía no había entrado en su corazón la palabra, porque sabemos que negó a Jesús, pero cuando él es lleno del poder de Dios, todo encaja. Es decir, tú puedes tener un conocimiento, una teoría, una experiencia en Cristo, estar apegado a la iglesia, estar apegado a la teología, pero hasta que no llega el poder del Espíritu Santo, entonces no hay clic.
hasta que llega a Él, comprendes. Y dices, ay, esto se refiere a esto y me está hablando a mí. E incluso uno de las señales, yo me atrevería a decirte, de las primeras señales de madurez en el creyente lleno del poder del Espíritu, es cuando ve que le habla a Él, no a los demás. Porque somos muy buenos para eso. Ay, ojalá, espero que esté el hermano tal, porque se me hace que esta que acaba de decir el pastor es para él. Y te asomas a ver si estaba. Y no está, hijo, debería de haber venido. No, le voy a mandar la transmisión. Así somos. Pero cuando llega el poder del Espíritu, al primero que te muestra esa necesidad es a ti, y entonces tú proclamas del Evangelio. Vamos cerrando. Versículo 31 y 32 dice así: David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Sigue aquí explicando Pedro a las personas. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Pedro les está diciendo, Jesús está vivo. Ese Jesús que ustedes dijeron crucifíquenle, está vivo hoy. Y si alguien tiene una duda, todos los que estamos aquí ahorita compartiéndoles esto, se pueden acercar, porque somos testigos de que Él resucitó. Eso es lo que acaba de decir. Ahora, si tú dices, bueno, es que yo no lo vi, ¿verdad? La mayor prueba es que tú estás de pie por la gracia del Señor. Y tú y yo entonces debemos de ser testigos de que el Señor Jesús vive. Porque nos queda esto algo muy claro, nos da algo muy claro, la confianza en la resurrección de Jesús de entre los muertos es de suma importancia al compartir la buena noticia. Cuando tú y yo compartimos el Evangelio, algo de lo que debemos de estar seguros y algo en lo que debemos de tener toda nuestra confianza es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. No debe de haber duda en nuestro corazón. Hay muchas pruebas, incluso históricas, acerca de eso. Pero nuestra confianza debe de estar puesta en que Jesús resucitó. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das como tu iglesia, Señor. Padre, permítenos el poder compartir el Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo, Señor. Eso es lo más importante, Señor, es lo preeminente, Señor. El poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a estudiar las Escrituras, porque tú mismo lo dijiste, Señor Jesús, que debemos escudriñar las Escrituras. Pero también, Señor, tenemos que estar llenos del poder de tu Espíritu. Hay gran necesidad afuera del Evangelio. Y nosotros, Señor, hemos sido llamados a compartir la buena noticia de salvación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a entender esto cada vez más y más, y nos des la manera, guiada por el Espíritu de Dios, por tu poder, para compartirles a aquellos acerca del plan de salvación, y que puedan comprender ellos con claridad su necesidad de Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.